¿Cómo están? Buenas noches. Con una cargada agenda nacional damos inicio a un nuevo capítulo de Tiempos Violentos aquí en Vía X, tu propia vía. Un intenso debate se fragúa en el Consejo Constitucional. Esto tras la propuesta de republicanos para establecer una normativa constitucional que podría dar libertad a presos por violaciones a los derechos humanos recluidos en Punta Peuco. Esto en medio de un año en donde se conmemorarán 50 años del golpe de Estado. ¿Cuál será el futuro de esta enmienda y cómo lo percibirá la ciudadanía? Es parte de la discusión que tendremos hoy en el panel. Además, la noticia de la jornada. El inusual, el sospechoso robo que sufrió el Ministerio de Desarrollo Social en medio de los cuestionamientos por el caso Convenios. Ha generado un nuevo episodio de crisis para el ministro Giorgio Jackson. ¿Qué se sabe de este sospechoso atraco? Estos temas son parte de lo que vamos a abordar junto a nuestro abogado de la casa, Mauricio Daza, y también las diputadas Jimena Osandón, la diputada Carol Cariola y el diputado Raúl Soto. Bienvenidos a una nueva edición de Tiempos Violentos. Como les decía antes, esto es tremendamente sospechoso y por lo tanto, como gobierno, también queremos dar una señal clara, por un lado, de transparencia, pero también de dureza y firmeza frente a delitos que buscan amedrentar o atentar contra la fe pública. Y en ese sentido nosotros no vamos a titubear absolutamente ningún minuto en perseguir a estos criminales. Ahí teníamos al ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, con las primeras impresiones muy temprano esta mañana cuando se conoció lo que se informa respecto de un robo en el Ministerio de Desarrollo Social, en su propia cartera, con unas características muy particulares que nos hacen sentir que estamos todos dentro de un reality en donde todo es posible. Tenemos grandes invitados y tenemos, por supuesto, a Mauricio Daza con nosotros. ¿Cómo está, Mauricio, en esta particular noche? Bueno, bienvenidos a otro episodio de Tiempos Violentos que lo desarrollamos aquí en Macondo, derechamente. Realismo mágico, subrealismo mágico, una mala broma, una comedia. ¿Qué es esto del robo de los computadores al Ministerio de Desarrollo Social? Bueno, eso lo vamos a analizar porque esto es más que sospechoso, es absolutamente inverosímil. Así que los invitamos a profundizar acerca de este tema esta noche acá en Tiempos Violentos. Así es, y además no es el único robo del cual hemos conocido en las últimas horas. Hay unos robos muy particulares. Bueno, ¿qué piensa la diputada Jimena Osandón respecto de lo que planteaba el ministro Jackson muy temprano esta mañana? 10 segundos para usted. Diputada, buenas noches. Hola, buenas noches. Primero de todo, saludarlos a nuestros invitados. Y la verdad que uno no sabe si reírse o llorar, pero claramente que ha comprobado que la realidad supera la ficción. Tal cual. Es verdad, uno no sabe si reír o llorar. Nos reímos, pero esto es muy serio. Podría atentar directamente contra nuestra democracia. Es una cosa bien particular lo que estamos viendo. El diputado Raúl Soto nos acompaña esta noche en el Tiempo Violento. Diputado, buenas noches, ¿cómo está? 10 Muy segundos buenas para usted. noches, Eduardo. Saludar también a los panelistas. Esto no solamente extraño, como bien dice el ministro Jackson. Aquí huele derechamente a podrido. Aquí se tiene que investigar a fondo, se tienen que determinar con exactitud las responsabilidades criminales y administrativas. Y respecto de las aristas políticas, que también hay que abordarlas, abriremos la conversación Sí, más adelante. perfecto. Se nos pasó un poquito con los 10 segundos, pero se la vamos a perdonar esta vez porque es un día muy particular, hoy día todo es posible en Chile. Huele a podrido, dice el diputado. ¿Sabremos alguna vez lo que pasó? ¿Realmente? Vamos a ver, es cosa de tiempo. Por primera vez en el Tiempo Violento le damos la bienvenida a la diputada del Partido Comunista, Carol Cariola, que está con nosotros. Buenas noches, diputada. Gracias por acompañarnos. Bienvenida al programa y sus primeros 10 segundos. Muchas gracias, muy contenta de estar acá. Bueno, sin lugar a dudas es insólito, yo comparto las palabras anteriores, esto se tiene que investigar en profundidad, es gravísimo lo que ocurrió, de hecho es un caso casi de House of Cards, o sea, no lo puedo entender de otra manera, ¿no? Tiene harto de serie televisiva. A ver, americana, Pregunta. entre Macondo y House of Cards. Entre Macondo. A propósito, es Casa muy... de Papel. La Casa de Papel. Casa de Papel. No, Sí, esto sí. para un mal capítulo del Club de la Comedia. Para un mal capítulo bueno, de la eso. comedia. O una noche floja del Club Los de la Comedia. plomeros de Watergate. ¿De Watergate? Sí, Claro. también. O sea, hay varios. También Yo podría creo que ser. yo vieron mucha televisión antes de hacer todo esto. No, pero muy bien. lo mejor es lo que dijo la Jime, como la realidad puede superar la ficción. Realmente, o sea, como es realmente increíble lo que pasó. Cuando uno ve memes que dicen en Chile todo es posible, un terremoto, un maremoto, una erupción volcánica, escándalos políticos, una pandemia, todo, aparece esto. Quiero preguntarles cuál fue su primera impresión
Cuando se enteran de la noticia, diputada Carola, ¿qué fue lo primero que pensó? Dijo, oh, qué heavy, esto es chanta, ¿qué? No, yo me tapé como que me tapé la cara, así como dije, no, como no lo puedo creer. O sea, ¿cómo puede llegar a ocurrir una situación como esta? O sea, ¿cómo alguien se hace pasar por el ministro? ¿Cómo entra, se lleva a computar? Porque hay muchos aspectos de lo que al menos hemos conocido. Yo al menos he estado siguiendo la noticia por redes, por la prensa, qué sé yo. Las propias declaraciones del ministro, que además dice, bueno, nosotros estábamos llevando adelante procesos de investigación internos, estábamos tratando de escudriñar otras cuestiones y aparece esta situación. Entonces, creo que acá lo más relevante es que esto se investigue muy, muy en profundidad. Tú decías, Eduardo, bueno, vamos a ver si vamos a lograr tener la información completa de lo que aquí pasó. Es que tenemos que tener la información completa. O sea, el país no se puede quedar sin tener todos los antecedentes y la claridad de lo que ocurrió con esta situación. No, porque es muy grave, como dices tú, se pone en riesgo la seguridad del Estado. Finalmente es una institución pública, es una institución donde, imagínate, alguien se hace pasar por un ministro de Estado para alterar el orden público dentro de una institución pública, que en este caso son dependencias del Ministerio de Desarrollo Social. A mí me parece que es gravísimo, me parece insólito, fuera de toda la talla que estábamos recién, de que parece una serie o qué sé yo. Creo que esto es muy grave, es profundamente extraño y que tiene que ser investigado. Y todos los responsables, acá yo creo que todas las penas de la ley tienen que caer sobre las personas que llevaron adelante esto, sean delincuentes comunes o sean otros móviles los que están detrás de esta situación. Es que además es bien transversal y bien unánime de que esto es sospechoso. Claro, pero como que nadie podría decir esto es un robo unos computadores, no pasa nada. Nadie tiene certeza, nadie confía 100% de esa versión. ¿Qué fue lo primero que pensó usted, diputado Sandón, cuando supo esta noticia esta mañana? A ver, yo primero pensé que era un meme, una cosa divertida. Un meme. Porque a veces uno ve Twitter y se sorprende y después ve la cuenta y se da cuenta que no es la radio agricultura, sino una que cuenta fake. Una fake. Claro, la radio acuicultura. La acuicultura. Entonces tú decís, después uno dice, oye, qué atinado el robo. Justo cuando estamos en medio de una investigación muy potente, probablemente lo conversamos en otro programa acá, con el tema de los convenios, que se empiecen a desaparecer los computadores. Uno dice, qué atinado. Pero después, a la larga, les voy a decir la verdad, de verdad que no sé qué pensar a esta altura, porque yo creo que la persona que lo planeó, bueno, tenemos tres personas, que serían Hugo, Paco y Luis, ¿no es cierto? Los sobrinos. Tres sobrinos. ¿Qué estarán pensando en este minuto? O sea, mira el revuelo que han hecho en el país completo y lo que más interesante de todo esto es después analizar el costo versus el beneficio. O sea, correr un costo, porque esto puede tener un costo altísimo, si es que se llega a descubrir quién fue, quién lo planeó, quién lo hizo. El riesgo. Versus ese riesgo de correr eso versus el objetivo logrado, o tal vez lo que ellos quieren lograr, que desaparezca información, no sabemos. ¿Qué es lo que se quiere ocultar? Porque claramente esto no es de negocio. Aquí no fueron a buscar computadores para venderlos. Esto no eran unos angustiados que querían un Los computador robos para son venderlo para siempre conseguir droga. programados, normalmente tienen motivación económica la mayoría de las veces. Aquí no hay motivación económica. Diputado Soto, no se me quede atrás de la conversación. ¿Qué fue lo primero que usted dijo? Oh, no, ya, a mí no, please. ¿Qué pensó usted? A ver, yo pensé rápidamente que había una operación política. Ya. Que no es un robo común y corriente. Perfecto. Hay que ver un poco, ir desmenuzando los hechos. Primero, hay distintos delitos involucrados. Hay un robo, hay una estafa, es decir, un robo que se lleva a cabo a través del engaño. El famoso cuento del tío. Para realizar esa estafa hay una suplantación de identidad, no de cualquier persona, de un ministro de Estado. ¿Ya? Y lo que se roba son computadores que contienen, obviamente, información, correos electrónicos, y una caja fuerte. Caja fuerte también. Y también una caja fuerte donde ha trascendido que habían también garantías respecto de tratos directos y de licitaciones, ¿no? Ahora, lo importante es que eso sea investigado a fondo por la Fiscalía y que las teorías conspirativas y las acusaciones políticas de lado y lado, ¿verdad?, no impidan que la Fiscalía, ¿verdad?, vea con absoluta nitidez los hechos para investigarlo y para determinar, primero, dónde están los responsables. Y con los responsables me refiero no solamente a las personas, a estas tres personas que fueron a sacar los computadores o a quienes los enviaron, sino que a efectivamente las mentes que hay detrás de esto y cuál es efectivamente el móvil. Y cuando digo operación política es porque evidentemente esos computadores no van a estar vendiéndose ni en el Persa Bio Bio ni en ningún otro lado, sino que justamente se buscaban con otros fines, ¿no? Y lo que había en la caja fuerte también.
Entonces, Pero operación política orquestada por quién? es que ese es el punto. Porque acá, yo leí, uno lee, no sé, redes sociales y dicen, oh, esto es la derecha, que no sé qué. No, estos son los mismos del ministerio, bueno, el ministro Jackson. eso es lo que no hay sé. que esclarecer. Pero ¿quién está pero es detrás? importante también que Claro. esto se ponga en el contexto de las investigaciones por corrupción que está llevando adelante la Fiscalía en el caso convenio. Y aquí hay que ser absolutamente serio y responsable. Claro. Esos casos se están investigando, ya eventualmente iban a haber, ¿verdad?, allanamientos. De hecho, hoy día hubo uno, por ejemplo, en el Gore de los Lagos, a propósito de lo que está ocurriendo. Sí. Y han habido muchos otros, ¿no? Y van a seguir habiendo. Hay computadores que tienen que eventualmente también ser periciados para sacar información. Pero también del otro lado hay operaciones políticas que buscan, ¿verdad?, causar daño a determinados liderazgos. Entonces yo creo que hay que poner todas las cosas en su lugar. Decir hoy día que esto es una operación para, no sé, ocultar información, que incluso algunos dicen que es el propio ministro Jackson que está detrás. Claro, yo he visto Creo eso. que es un poquito mucho, es irresponsable decirlo en este momento, pero al mismo tiempo decir por el otro lado que es una operación desde ¿verdad?, la oposición o desde determinados grupos de interés contrarios al gobierno para culpabilizar al ministro Jackson y sacarlo del gobierno, yo creo que también. Ojalá se esclarezca, obviamente Claro. que hay un móvil político, pero hay que determinar dónde está ese móvil y cuáles son las razones. Vamos a escuchar la opinión de la diputada Carola, del diputado Sandón, pero el ministro Jackson esta mañana no solamente señaló lo que le mostramos hace algunos minutos atrás, sino que se extiende. ¿Qué más plantea el ministro aludido? Veamos. Esto es gravísimo y yo mismo estoy en conversación tanto con la ministra del Interior, con el subsecretario del Interior, con el subsecretario de Prevención del Delito, para poder generar todas las querellas que sean necesarias ante esta situación. Pero insisto, lo sospechoso de esta situación no nos va a hacer retroceder en nuestra labor para poder llevar adelante lo que el presidente nos ha encomendado en materia de desarrollo social, ni tampoco para poder esclarecer todos los hechos que hemos estado investigando como Ministerio de Desarrollo Social en torno al caso Convenios. Ahí teníamos al ministro Giorgio Jackson señalando que, claro, efectivamente esto tiene rilletes de delito, pero además podría ser un acto de amedrentamiento y que no van a sentirse amedrentados a partir de estos hechos. Información que ha ido apareciendo, ¿cierto?, durante el día, como el F5 durante la jornada de la tarde. Carabineros encuentra computadores robados desde el Ministerio de Desarrollo Social. O sea, se roban en una cosa bien cinematográfica, me extraña, y luego aparecen algunos computadores. Carabineros encuentra computadores robados desde el Ministerio de Desarrollo Social, publica Radio Bio Bio durante la tarde. Efectivos del OS9 de Carabineros, trabajaron rápido, muy bien, encontraron gran parte de los computadores que fueron robados desde el edificio del Ministerio de Desarrollo Social. Lo anterior en medio de diligencias ordenadas por la Fiscalía Centro Norte en un domicilio particular en la comuna de Renca. Según fuentes de Radio Bio Bio, los funcionarios habrían encontrado al menos 19 de los 23 computadores. No obstante, esta información aún no ha sido ratificada durante la tarde, no había sido ratificada de manera formal por el Ministerio Público o por Carabineros, o sea, información que manejan fuentes de Radio Bio Bio. Entonces, ya se está trabajando rápido. La diputada Sandón nos decía hace un rato, cuando se quiere, se puede. Se puede de alguna manera. Es cosa de ir a los lugares donde están los cabecillas de todas estas cosas. Si en el fondo todo lo que es la PDI, todo lo que es Carabinero, todas estas organizaciones que son muy, muy expertas en esta materia, saben dónde ir a buscar. Si Chile y Santiago no es tan grande. Ahora, el tema es que lo que vamos a tener que lidiar después de todo esto es de lo que hoy día la opinión pública tiene ya en su cabeza. Que lo siente que esto es como un tongo, que nos estamos transformando como en un país medio bananero, nos vamos a tener que hacer cargo de todo eso. Sí. Diputada Carola. Sí, no, mira, yo creo que en esto hay que ser extremadamente cuidadosos en todo sentido, digamos. Sí, claro. O sea, efectivamente el ministro plantea que había una investigación que se estaba llevando adelante dentro del Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, hay una investigación pública, lo decía recién Raúl, a propósito del caso Convenio. Yo creo que ha sido un tema que ha generado mucha conmoción a nivel nacional. Es decir, estábamos revisando los convenios desde el año 2017, incluso más atrás. Sí. Entonces lo dice también en sus declaraciones. Y bueno, efectivamente, una probabilidad es que haya un móvil político detrás de esto. Otra probabilidad es de que aquí finalmente haya ladrones que no tienen límite y se pasan para cualquier lado, pero esto tiene que investigarse muy en profundidad, lo decía delante. Qué bueno que se encuentran estos computadores en un lugar determinado, porque eso también va a permitir que las personas que estén vinculadas con ese robo tengan que ir mostrando el camino para llegar a los responsables. O sea,
¿quién finalmente es la persona o son las personas responsables de llevar adelante un robo tan reprochable, tan extraño, Sí. tan brutal como este? Porque la brutalidad de todo esto no es solo lo que se robaron. Claro, son ¿cuántos? 30 Son los computadores o objetos. 20 computadores. 23. Ese no es el punto. Es lo Acá que no se está lo genera. material, es todo Eso lo que hay digo. detrás. O sea, Exacto. se vulnera un órgano del Estado, se suplanta la identidad de un ministro, se pasa a llevar la seguridad interior además del Estado respecto de información sensible, Claro. llevándose estos contratos a través de la... o lo que dicen garantía. que habían unas garantías en esa caja fuerte. Yo no lo sé, no tengo certeza de eso porque no conozco lo que había ahí, pero al menos en los trascendidos. Entonces, creo que todo esto tiene que ser manejado con mucho resguardo, resguardo en el sentido de que las especulaciones no se ganen la noticia. Acá necesitamos que se sepa la verdad y la verdad es la que nos va a permitir juzgar qué es lo que hay detrás y quiénes son las personas Claro. responsables Claro. de una situación tan grave como la que estamos enfrentando. ¿Qué fue lo que Que a sucedió? mí me parece absolutamente grave. ¿Ah? Yo, Es muy muy grave. grave. O sea, creo que nunca habíamos Pero- vivido una situación como esta. No, yo no recuerdo, al menos desde que soy parlamentaria, una situación similar a Sí, esta. que tenga como- estos ribetes. ¿Qué fue lo que realmente sucedió anoche en el Ministerio de Desarrollo Social? Usted podrá decir, esto es trágico, o usted podrá decir, esto es un chiste, es una comedia. Bueno, tiene un poco de ambas cosas, es tragicómico, aunque sigue siendo muy serio. Es muy Quien trágico. nos va a describir todo es Mauricio Daza, pero yo necesito música especial para esto, por favor, Tonco. Sí, porque esto revisamos nosotros todo, quiero ¿eh? decir, No, pues, Tonco, mucho, no, Benny Hill no, todavía no. A ver, Tonco, por favor, una más ad hoc para relatar estos hechos extrañísimos. Muy bien, No, eso con es esta muy canción romántico del eso. Padrino, Mauricio Daza nos va a contar es como el qué Padrino. fue lo que sucedió en el Ministerio de Desarrollo Social. ahora, usted se preguntará, ¿por qué por primera vez hemos musicalizado un relato en este programa? Hemos analizado la información que se ha señalado respecto de los hechos y la verdad es que no hay otra forma que usted se pueda tragar lo que va a escuchar, porque es absolutamente inverosímil. Tragicomedia. Fíjense, en las dependencias del Ministerio de Desarrollo Social que queda en pleno centro de Santiago, en calle Catedral, el día miércoles, aproximadamente a las 22:30 horas, llama al guardia que estaba de turno una persona. Y esa persona diría lo siguiente: aló, habla el ministro Giorgio Jackson. Tuve un accidente en San Antonio, pero no le cuente esto usted a nadie. Mire, obviamente, y con las medidas de seguridad que existen en el ministerio, esta persona derechamente le creyó que era el ministro Giorgio Jackson sin más, y además recibió la siguiente instrucción. Le dijo, mire, ¿sabe qué? Van a ir 3 sobrinos míos, ahora, a continuación, al ministerio. Y usted los tiene que dejar pasar porque además hay que reunir 50 computadores que mis sobrinos se los van a llevar. O sea, algo normal, porque un ministro llame, diga que tuvo un accidente, que no le cuente a nadie y que además tiene que reunir 50 computadores porque le va a ir a buscar unos sobrinos. No dijeron quién era el nombre de los sobrinos, no se dio, digamos, ningún antecedente y adivina qué es lo que ocurre a continuación. Esto es muy notable. Llegan los 3 sobrinos, pero sin mayor cuestionamiento dejan pasar a estas 3 personas. Y, bueno, ¿qué es lo que ocurre a continuación? Van y van a buscar los computadores. Lamentablemente, yo no sé si le pidió disculpa al guardia a estos señores, pero no alcanzaron a reunir los 50 computadores, tenían 23 nomás. Claro. Pero bueno, ellos fueron y se llevaron los computadores así, total, la normalidad absoluta. Ahora, los overoles habrían venido ahora a continuación. O sea, primero habían ingresado como personas normales. Sí, no no, les claro. pidieron el carnet, obviamente, si son los sobrinos del ministro Jackson, po, que estaba accidentado en San Antonio. ¿Cómo le va a pedir el guardia la cédula de identidad? ¿Y qué tiene que ver No, eso con- ¿para qué? No. Bueno, ya. Y el asunto Además, ¿qué que tiene en ver este el caso, accidente con los computadores? esto va evolucionando, porque fíjese, van a dejar los computadores, pero estos señores vuelven, pero ahora sí vuelven con overoles blancos y unas mascarillas. Y acto seguido, ¿sabe lo que ocurre? El guardia recibe un segundo llamado. Y ya para este segundo llamado tenemos que cambiar la música, porque esto ya no da para más. Ponga la música original, porque escuche bien lo que sucedió a continuación. Ahí sí que para ver En el segundo llamado, Una fumigada. el señor Jackson le dice al mismo guardia, mire, ¿sabe qué? Estos sobrinos son muy buena gente y van a ir a fumigar
el quinto piso, Tiene otro emprendimiento. un día miércoles a las 23 horas. Van a ir a fumigar el quinto piso. Pero no solamente van a fumigar, ¿no? En una actividad obviamente asociada a cualquier fumigación, van a ir a sacar físicamente una caja fuerte. O sea, van a ir a fumigar y van a ir a sacar una caja fuerte. Y al guardia le pareció que obvio, pues era el ministro Jackson. Pues. Y él llamó, pues, Es increíble. obviamente, está accidentado en San Antonio y eran los sobrinos. Bueno, entonces fueron, se supone que fumigaron y sacaron la caja fuerte. El problema es que la caja fuerte habría contenido copia de los contratos o San Bernardo, me dijeron. ¿Dónde El- está? el No se accidente- sabe si el está entre supuesto San Bernardo accidente. y San Antonio, eso, porque va cambiando la versión trimestral. Según los medios, San Bernardo. San Bernardo. Ya, bueno, era más cerca, entonces con mayor razón, porque uno le iba a creer Claro. que está al lado. Tiene sentido. Tiene sentido, todo el mundo se accidenta en San Cambia Bernardo. todo, Bueno, cambia y el todo. asunto Cambia es que todo el asunto. cambia toda la versión, perdón, ahora les quiero pedir disculpas porque no va a Fe de rata. Cambia toda la versión. Repartiría Pero bueno, nuevo, Todo de nuevo. aclarado eso, en esa caja fuerte habían contratos de licitaciones, esas licitaciones que usted ha escuchado, donde los ministerios le han entregado asignaciones directas, plata directas, a fundaciones por cientos de millones de pesos. Bueno, ahí habían contratos y habían también boletas de garantía. Las boletas de garantía son unos documentos que tienen que entregar aquellos que reciben estas licitaciones para que en el caso improbable, como se ha visto, pues, obviamente, de que no cumplan con las condiciones de la licitación, entonces se hace efectiva la boleta de garantía, se lo habrían llevado. Fíjese, y estas personas van y, mire, están tan tranquilos que vieron el auto en que se fueron, que era un automóvil Chevrolet modelo Sonic color gris. Y esto, usted dice, ¿cómo se supo? Mire, súper sencillo. Porque cuando se dan estas personas, el guardia como que se quedó pensando, ¿ah? Dijo, oiga, Es raro. es Ah, como porque rara esta cuestión que me entraron cae. al Algo raro hay aquí, estacionamiento. dijo. Es raro. No, de verdad, es como raro. Y pensó, ¿y sabe qué? Que, Algo raro está pasando. claro, se le cayó la chaucha. Algo no me calza en esto. Claro, le cayó, el tejo le cayó como, fíjese, a las 0:11 horas del jueves, en la madrugada del jueves, el día siguiente. Y ahí a las 0:11 horas llama a Carabineros para hacer la denuncia. Porque no habían fumigado al final. Porque además, probablemente, No claro, había olor a nada. fue a cachar de que no había olor a nada, pues no fumigaron ninguna Toda la cuestión. razón. Bueno, fíjense, ese es básicamente, pero por lo menos vivo, cachó después de todo esto, pensó, Claro. miró para arriba y dijo, ¿cómo que raro está esta cuestión? Ya, hicieron la denuncia y ahora sabemos que encontraron los computadores. Lo que no sabemos si están los discos duros, no sabemos nada. Hay unas carcasas por lo menos que parecen computadores que se han encontrado. Oiga, uno esperaría, ¿no? Un poco más de sofisticación respecto a estas operaciones. La verdad, o operación delictual común o operación de la que sea. Pero la verdad que esto es grotesco. O sea, no puede ser que alguien vulnere la seguridad de un ministerio y se lleve una caja fuerte a un ministerio con Claro. documentos relevantes Déjate y valores, porque en la boleta de garantía podría ser considerado como tal, porque alguien llamó y se hizo pasar. Oye, usted dice, se hizo pasar, pero no es que haya aparecido una persona disfrazada, no, o una carta, algo, un videollamada, nada. El tipo llamó y dijo que era Jackson y chao. Sí, no, Entonces, pero ahí también, perdón. esto es absolutamente absurdo, Es que digamos. es muy burdo. No, es no, muy yo te digo burdo. que ahí también hay un problema, o sea, dentro de todo lo burdo, ¿quién está a cargo de la seguridad del Ministerio de Desarrollo Social? Pero también hay que decirlo, o sea, finalmente Una empresa acá privada, entiendo. evidentemente, y eso tiene que investigarse en profundidad, o sea, el guardia que está, o sea, claro, aquí no hemos reído el guardia, qué sé yo, cómo creyó tanto, pero ¿quién es ese guardia? ¿Cómo ese guardia puede haber hecho todo lo que... Yo no estoy diciendo que lo estoy responsabilizando en particular, pero la responsabilidad que tiene de haber dejado ingresar a unas personas por un llamado telefónico a un ministerio, o sea, tiene a cargo Una la preparación. responsabilidad y el Sí. cuidado del Ministerio de Desarrollo Sí. Social y llega y deja entrar a una persona Oye, porque alguien lo llama y por aunque teléfono sin tener efectivamente- ninguna O confirmación. sea, llama, O aunque sea, efectivamente te llame el ministro. Aunque te llame el ministro. Aunque te llame, tú Aunque no te llame el puedes, ministro no. Jackson. No se ¿Por qué tiene No que se subir a puede, 23 como Porque el computadores? cuento tío existe hoy día. O ¿Ah? sea, el cuento tío Sí, existe pero- hoy día. Pero es tremendo. Bueno, bajo o sea, este mismo pero, mecanismo pero bajo se, este se robaron está no bien. sé cuántas armas de una independencia del Por ejército. eso. Esas cosas son Guardia de propiedad privado, del Estado, no del En ministro. Carabineros también. ¿Ah? Esas cosas son de propiedad del fisco, no Claro. del ministro. El ministro no puede llamar Exacto. para decir hay que que sí. sacar estas cosas del ministerio Claro, y eso claro. Él Además, no que es tiene- dueño de los Hay una debilidad en la documentos. seguridad, pero eso Además es que en como el el lado más relato, débil. en el relato yo digo, ¿y qué tiene que ver el accidente Sí. con que vaya a sacar computadores? Pero no le diga a nadie. Como claro, pero no le diga, o sea, como No, no le diga para que no digan que yo lo llamé, en teoría. Claro. Pero claramente, me van a disculpar, pero yo también me sigo riendo. O sea,
Me río en todas las situaciones. Espero que hayan sido Hugo, Paco y Luis, que eran tres tipos que bien... Los tres que sobrinos. quisieron, Los tres que sobrinos. no sabían ni siquiera que era el Ministerio de Desarrollo Social, no tengo idea. Me quiero reír de la situación, pero Los sobrinos efectivamente, multifacéticos, el además. cuento del tío hoy día es algo tan conocido, porque a todos los que hemos estado aquí, nos ha pasado a nosotros, a nuestros parientes, el cuento del tío. Entonces, ya no es un tema que hayan cámara y cosas así. Entonces, que un guardia no tenga la preparación para el cuento del tío, como dice Carol, es como que lo preparó, porque efectivamente, y además que no sé si el ministro Jackson llama todos los días a los guardias de forma personal, digamos, también. Claro. Esa cosa también es como curiosa. Pero diputada, no puede ser, es que lo que pasa es que no solamente un hecho, es un conjunto de hechos. No puede un ser conjunto de que hechos, exacto. aparezcan personas con overoles blancos, una mascarilla y se lleven una caja fuerte de un ministerio, Claro, porque una de persona noche. que dice ser el ministro Jackson llamó. Y como acá se dijo, no hay ninguna corroboración. Ahora, Claro. uno podrá echarle la culpa a la empresa privada, pero yo creo que acá también hay responsabilidad pública, porque finalmente cuando una entidad pública contrata a una empresa privada, tiene que garantizar, ¿no? Ciertos estándares. Entonces, claro, el cuento del tío la pueden engañar a usted, a mí, a cualquiera de nosotros, a usted, señora, señor, que lo están viendo esta noche. Pero uno esperaría un A un estándar ministerio superior no, claro. cuando se trata del resguardo del interés público. No, Sí. esto obliga, ¿no? esto Sí. obliga también a que las instituciones públicas revisen cuál es la forma con la cual determinan los mecanismos de seguridad Claro. de las instituciones del Estado. Porque Claro. todas las instituciones del Estado son instituciones que tienen de alguna u otra manera que ver con la seguridad nacional. Sí, pues. O sea, este es el Ministerio de Desarrollo Social, más allá de que no sea la Cancillería, que quizás tienen otros elementos adicionales, digamos, pero que se vulnere una institución pública. Imagínate pasar algo así con la moneda. Porque, claro, el Ministerio de Desarrollo Social tiene oficinas fuera de la moneda y también dentro de la moneda, pero finalmente, ¿qué hubiese pasado si esto fuera en otra institución Pero pública del Estado o también? sea, ¿sabes Digo, qué? lo que quiero decir es que esto implica necesariamente que la externalización de este tipo de medidas que tienen que ver con la seguridad, con el resguardo, no pueden quedar así sin revisar. A mí Claro. me parece que ahí hay un problema y no es que estoy responsabilizando a una empresa ni tampoco estigmatizando. Puede que para algunas cosas una empresa privada funcione perfecto, Sí. pero para instituciones del Estado, tú lo que tienes que tener es personas capacitadas que entiendan lo que Sí. significa que está ahí adentro. Sí, ya, o y sea, ya. no puede una persona creer que ante un llamado telefónico puede llegar y abrir las puertas para que le saquen una caja fuerte, 20 computadores Totalmente. y quizás cuantas cosas más que podrían Además, haber salido Mira, de pero si ese bajo el lugar. mismo O sea, no mecanismo, puede hace ser. no mucho tiempo atrás, No puede se ser. llevaron no sé cuántas armas de una dependencia del ejército. Sí, Un guardia hace privado, poco. un llamado de la persona que estaba a cargo, supuestamente. Del jefe. Del jefe, del militar que estaba a cargo. No era, por supuesto, estaba todo orquestado desde la cárcel. Y en junio pasó lo mismo con Carabineros, entonces es un modus operandi. Esta semana o la semana pasada, en La Salina, le robaron a 2 funcionarios de la Armada. Que también es bien 2 difícil fusiles, de entonces, creerte. Sospechosísimo, Eduardo, rarísimo, yo extrañísimo. creo- Ahora, de reacciones a lo de hoy día hubo muchísimas. Veamos lo que dijo el diputado Chalper y lo seguimos comentando. Ok. Sospechosa la... Bueno, ustedes saben cómo termina esa frase, ¿no? Entonces yo creo que el gobierno tiene que llevar esto hasta las últimas consecuencias, clarificarlo, despejarlo, porque vemos con mucha preocupación que una cosa de este tipo, acontezca justo en el contexto de un marco de investigación, justo en un momento donde se están tratando de desentrañar casos de corrupción tremendamente graves y justo en un edificio que tiene una seguridad bastante profunda. Entonces, cuesta creer que ese tipo de coincidencias se den. Pero bueno, el gobierno tendrá que clarificarlo. Ahí teníamos al diputado Chalper, ¿cierto? En una de las tantas reacciones que tuvimos durante esta jornada respecto de lo acontecido anoche en el Ministerio de Desarrollo Social. El ministro Chalper el diputado Chalper no era Luis Miguel. Hay mucha gente que tiene duda de quién era el diputado Chalper, por favor. Por favor, no se confundan No, más. casi nos confundimos. Esa como talla la partió porque él dijo que lo confundían con Luis Miguel. Bajó de peso Ha bajado Diego, muchísimo. entonces dijo que se parecía a Luis No, Miguel. que lo confundían en la calle. Salió Lo la nota, confundían. no sé, lo vimos ahí en un medio de comunicación. No culpes a la Que noche. claro, Es que no. hay versiones de culpes a prensa- Jackson. Hay versiones de prensa, ¿no?, que se han viralizado de que Luis Miguel también está pasando por un muy mal momento. Entonces, ¿Luis Miguel? se Ya. puede No, si generar Chalper es un- Luis Miguel, yo soy Qué Brad Pitt, envidioso, Daza. Si no se Es trata verdad. de nadie. No Sí, puedo a ti bajar, no puedo te bajar, confunden en la Chalper. calle, Raúl. Mándame la receta. Oye, Raúl Qué dice envidioso que en la eres. calle lo confunden con Brad Con Pitt. Brad Pitt, claro, que si Diego Chalper es Luis Miguel, yo soy Brad Pitt. ¿Ah? Entonces, Oye, ya, hemos ahí esparcido todo. nuestra envidia No, ya, contra la no, delgadez ya, del ya, diputado ya, Chalper. bien, bien. Hay
que Ya. saber quererse. ¿Qué hacemos con esta historia? Yo estoy ahí metido, no sé Yo hacia creo, dónde va a salir la yo pelota. creo, es como- Eduardo, compartiendo todo lo que ha señalado Carol y Mauricio, creo que tampoco tenemos que quedarnos solo en la forma, ¿no? En el mecanismo sobre el cual se ejecutó este delito Claro. y todo lo que involucra y lo tragicómico y lo irrisorio que parece, ¿no? Porque siendo una situación muy seria, es casi surrealista. Pero acá, hasta el momento, es un robo común. Tiene que determinarse cuáles son los móviles, cuáles son las causas. Pero si aquí efectivamente hay una motivación política, venga de donde venga de un lado o de otro lado, ¿verdad? Y por las razones que sean, me parece que eso adquiere otro carácter de mucha mayor gravedad, sobre todo por todo lo que está pasando en nuestro país hoy día, y eso hay que tomarle el peso que corresponde, ¿ya? Yo creo que efectivamente cuando el ministro Jackson hace su alocución esta mañana, ¿verdad?, él también instala la duda respecto de una finalidad política. Y me parece Claro. que eso es serio, es grave, Sí. y que si lo señala de esa manera tiene que efectivamente poner antecedentes sobre la mesa respecto de por qué está haciendo esas afirmaciones. Creo que la ministra Vallejo algo dijo también en la misma dirección. La oposición ha acusado, en contrario, de que acá hay una operación política, pero más bien para resguardar información sensible a propósito de las investigaciones por caso convenio. Eso también es igualmente o más grave aún, y por lo tanto, si eso existe, bueno, pongan antecedentes que tienen sobre la mesa. Lo que no puede ocurrir es que acá exista una guerra de conspiraciones, ¿verdad?, que impida que la Fiscalía llegue al fondo del asunto y se asuman Claro, sí. Porque el daño a la fe responsabilidades pública es que corresponden. gigantesco. Ahora, No, el daño a la fe tremendo. Es pública- tremendo. no, Nadie el cree daño- nada. no, es terrible. Al final nadie es cree terrible. nada y esto igual nos mancha a todos, los de derecha y los de izquierda, Sí. porque es el mundo político que está haciendo este show, esta performance que se está viviendo hoy Sí. día. O sea, nadie se salva aquí. Ahora, claramente no se llevaron las sillas ni las mesas, se llevaron cosas que son revendibles y que tienen mucha información, y sellaron una caja fuerte que decía que tenía documentos bastante importantes que están relacionados con... ¿qué fue lo que tú dijiste, Daza? Era lo de los convenios, Garantías. Los convenios y las garantías, esas sí. cosas. Entonces, por eso que todo el mundo empieza a hacer especulaciones en Sí. el fondo, porque no creo que la caja fuerte se la hayan llevado por llevarse una caja fuerte, es un cacho ahí llevarse una caja fueron, fuerte. o sea, claramente el fueron directas las computador cosas. yo puedo entender Además, que justo en podría- ese piso. Pero, ¿qué pasa cuando las sospechas, las dudas, las suspicacias vienen del propio oficialismo? Mira lo que aparece en el tiempo digital. Ahí está. El propio senador Fidel Espinosa, del Partido Socialista. Lo dijimos. Si no se apuran en incautar desde Fiscalía, ocurrirá esto. Son una red de sinvergüenzas que ya perdieron el pudor. Renuncia, Jackson. Eres el líder de la banda y te lo digo sin tapujos y sin miedos a tus amenazas, a que me calle, que me has hecho llegar. ¡Wow! No, aumenta la apuesta en artillería el senador Espinosa y emite este tuit, sinvergüenza, que le ha enviado amenazas y que esto lo vieron venir. O sea, apunta los dardos directamente al ministro Jackson, diputada Cariola. ¿Qué le parece? Sí, no, yo no estoy de acuerdo con que ese sea el tono de la forma de enfrentar esto. Creo que la discusión tiene que ver con que acá esto se tiene que esclarecer, lo decíamos recién. Es evidente que al menos todos los antecedentes que están sobre la mesa dan cuenta que este no es un robo común y que pareciera ser que hay un móvil mayor. ¿De dónde viene ese móvil? Y yo creo en eso lo que dice Raúl es muy cierto. O sea de un lado o de otro, finalmente esto tiene que investigarse y es absolutamente reprochable, venga de donde venga. Sin embargo, responsabilizar directamente a una persona, eso ya tiene otro nivel. O sea, aquí se abren otras aristas. Decir que el ministro Jackson es el responsable de lo que pasó, me parece que no ¿Pero qué sé. pasa Yo cuando es creo una- que ahí cuando un yo creo senador que- oficialista el que yo plantea creo que eso? ahí sí, bueno, pero hace mucho rato que el senador Espinosa tiene una posición más bien contraria a muchas posiciones del gobierno. Creo que en algunas cosas él tiene razón y yo por lo menos no tengo mayor... Hay cuestiones en las cuales podemos tener coincidencia. En esto yo haría un llamado a las autoridades y sobre todo a quienes estamos en el mundo político a ser responsables y hacernos cargo de nuestras palabras. La injuria, responsabilizar de un delito a una persona, sobre todo un delito tan grave que involucra la seguridad interior del Estado, que involucra a un ministerio, que involucra otros elementos, me parece que es sumamente grave. Yo creo que acá esto tiene que investigarse y sea quien sea, él, las o los responsables de lo que aquí ocurrió, yo creo todas las penas del infierno porque creo que esto es demasiado grave y lo vuelvo a repetir. Y me parece que evidentemente ahí haremos todos los juicios que corresponda. Pero anticipar
que el ministro es el responsable, me parece que no corresponde. Yo eso entiendo que hay un debate en las redes sociales, entiendo que uno en esto cada uno puede ver cómo saca provecho político, pero yo haría un llamado a que nos hagamos cargo de que somos autoridades electas y que lo que decimos también tiene incidencia no solo en los procesos judiciales, sino que también en la ciudadanía. Mauricio Daza. Sí, esto tiene varias dimensiones. Tiene una dimensión no obviamente policial, que es la investigación, ¿no? Y que la forma muchas veces es muy indicativo también del fondo, ¿no? Y por eso nosotros festinamos un poco con la forma, porque es tan inverosímil, es tan ridículo, es tan absurdo el relato de los hechos, ¿no? Que eso da cuenta de que lo que podría verse como una apariencia de un robo común y corriente podría no serlo, ¿no? Porque, insisto, el relato es ridículo, ¿no? Es absurdo. Pero bueno, como también dijo la diputada Osando muchas veces, también hay que decirlo, la realidad supera a la ficción. Ese es un ámbito. El otro ámbito tiene que ver con la cuestión política. Y bueno, hay varios casos Jackson, entre comillas, desde hace rato. Porque Giorgio Jackson es una figura que ha generado bastante suspicacia y malestar, ¿no? En múltiples sectores de manera transversal, ¿no? Y ya lo hemos dicho, eso puede responder a no solamente su forma, ¿no?, de ejercer el liderazgo que tiene, sin ninguna duda, ¿no?, la forma como se ha desempeñado los distintos cargos que ha tenido y que ha granjeado, ¿no?, estas enemistades, pero también tiene que ver con que él ha liderado de manera exitosa un proyecto político que en un corto tiempo finalmente desplazó, ¿no?, a la centroizquierda y accedió al gobierno, ¿no? Y eso también genera resquemones. Pero todo eso tiene que mantenerse en un determinado ámbito, en un determinado límite. Y el problema es que acá, digamos, el ánimo, ¿no?, la sed de sangre de Giorgio Jackson es demasiado notorio y exagerado. Y una de las personas que está en esa calidad es el senador Fidel Espinosa, porque no es la primera vez que lo hace. O sea, es casi una obsesión por tratar de cualquier cosa inmediatamente vincular a Giorgio Jackson y tratar de presentar además, ¿no?, porque el discurso es el mismo, trata de presentar a RD como una suerte de asociación ilícita para cometer delitos poco menos, ¿no?, que acá ellos se han coludido, ¿no?, para los efectos de poder robarle plata al Estado y que el cerebro de todo esto sería Giorgio Jackson. Claro. Bueno, eso tendrá que ser investigado y tendrá que demostrarse. Hasta el momento no hay antecedentes de esa imputación en contra de Giorgio Jackson. De hecho, no hay ningún antecedente relacional. Que tiene que ser investigado él, su familia, quien sea, sin duda. Pero hay que también ser justo y decir que no hay antecedentes en ese ámbito. Y creo que el tuit que hemos visto, donde lo signa como el líder de una banda, ojo. Claro. ¿Cuáles son las bandas? Son las bandas criminales, obviamente. Exacto. ¿Hay delito en lo que hizo el senador? Se señala, o sea, podría haber un delito, ¿no? Sí. A ver, una calumnia es difícil porque la calumnia involucra asignarle una participación concreta en un delito específico a alguien. Pero sí podría haber un delito de injuria en un contexto, en todo caso, donde se ha considerado históricamente que el ámbito de protección de la honra de las personas que tienen un cargo público es inferior al de una persona normal. Usted dirá, ¿pero por qué? Bueno, porque básicamente ellos tienen que estar sujetos al escrutinio público, ¿no? Sí. Y hay mayor tolerancia respecto a la forma como esto se pueda concretar. Pero, insisto, yo creo que lo que ha ocurrido con este tuit del senador Espinosa es un claro exceso. Diputado, yo veo el tuit del senador Espinosa y uno dice, chuta, cuando tanto se habla de las dos almas del oficialismo, parece que además aquí hay un desgarro en una de las almas. O sea, aquí hay un llanero solitario que está disparando fuego, amigo, pero con a mansalva. ¿Qué opinión le merece a usted que un senador socialista, que es parte del gobierno, se refiere así respecto de un ministro de gobierno que está efectivamente en el ojo del huracán a partir de su partido y de todo lo que hemos conocido en los casos convenios y fundaciones, pero que no es capaz de poner la pelota al piso y decir, ok, analicemos, revisemos, sino que va por la sangre del ministro Jackson, quiere que el ministro Jackson caiga? ¿Cómo lo ve usted? A ver, yo creo que aquí lo más importante, compartiendo lo que dice Mauricio, es separar aguas. ¿Ya? Una cosa es la arista judicial y administrativa, que se está investigando tanto en el caso convenios como en este robo y todo lo que de allí derive, ¿verdad? Que espero que nuevamente se investigue a fondo y se determinen esas responsabilidades por parte de la Fiscalía y por parte de la Justicia. Y otra cosa es la arista política, ¿ya? Y ahora estamos entrando derechamente a la arista política. Creo que las responsabilidades criminales y administrativas, ¿verdad?, los órganos encargados de establecerlas son
los tribunales de justicia y los órganos encargados de investigar, de recabar las pruebas y de acusar, ¿no? Y en el caso de las administrativas, bueno, las investigaciones, los sumarios y las distintas investigaciones internas que se podrán desarrollar para también ir esclareciendo los hechos. No le corresponde ni a un diputado de la República ni a un senador de la República, ¿verdad?, determinar culpabilidades criminales en un Estado de Derecho donde las facultades están absolutamente determinadas, ¿no? Y separadas por lo demás también. Ahora, dicho eso, ¿verdad?, tampoco comparto las defensas corporativas y cerradas absolutamente respecto de ninguna persona. De ninguna persona. O sea, yo no pongo las manos al fuego ni por Giorgio Jackson ni por nada. No estoy en condiciones hoy día ni de confirmar ni de descartar las afirmaciones que hace el senador Fidel Espinosa, y creo que es lo políticamente responsable, ¿ya? Y por lo tanto hay que dejar que las instituciones funcionen, que esta investigación llegue al fondo, llegue a la verdad, se esclarezcan los hechos y se asuman todas las responsabilidades que correspondan. Ahora, en la arista política, ¿verdad?, ¿qué es lo que tiene que hacer el presidente Boric y el gobierno? Bueno, evaluar permanentemente a sus equipos de trabajos, a sus ministros, a sus subsecretarios y poner en la balanza si un liderazgo en un momento determinado está haciendo un aporte al proyecto colectivo y político del gobierno o está causando más daño, más perjuicio y una merma a la credibilidad de ese gobierno y de ese proyecto político. Y en función de esa balanza, tomar una decisión que es privativa del presidente de la República. Hoy día muchos salieron a pedir la cabeza, la renuncia del ministro Jackson, y yo creo que el presidente está en un momento donde va a tener que tomar pronto definiciones respecto del liderazgo del ministro Jackson y respecto probablemente del conjunto del gobierno, porque estamos en un momento de mucha fragilidad y se requiere una vitalidad nueva, se requiere efectivamente dar una mayor certeza, una mayor tranquilidad al país en un momento donde todo parece que está muy confuso. Lo que en política se llama el control de daño. ¿Cuánto daño le está generando el ministro Jackson al gobierno hoy día o al presidente Boric? No por algo en particular, una acción de él, ¿cierto?, sino por su sola presencia en el gobierno. ¿Va por ahí la situación, diputada? Eso es lo mismo que yo, más o menos, tú lo dijiste muy bien, a lo mejor que yo. No, imposible hacerlo mejor. Imposible. Que yo quería decir que en el fondo lo que dice Fidel Espinosa es bien brutal, claramente. Sí. Ahora ha estado muy metido con el tema convenio y se ha equivocado poco también. O sea, reconozcamos que ha corrido harto riesgo, pero todavía nadie lo ha podido votar a él, por decirlo así. Pero yo efectivamente no concuerdo con su tuit, pero hoy día el control de daño es tremendamente importante. Yo creo que el presidente tiene que tomar hoy día una decisión porque al final lo afecta a él y afecta al gobierno completo, porque existe una cosa que ya se está empezando a instalar, un concepto sobre el ministro Jackson en la ciudadanía. Y eso va a empezar a dificultar ya desde hace un tiempo, desde el mundo político, todos sabemos, todo fue ministro Sexpress y después no funcionó, lo cambiaron, después en otro, y la gente no entiende por qué esto. Leí hace unos días Pamela Giles, que era bastante dura también, decía, yo sé por qué no lo pueden sacar, como que trataba de mostrar algo. Yo creo que el llamado incluso es al mismo ministro Jackson, si él realmente cree en este gobierno tan transformador que prometieron, tal vez él mismo debería dar un paso al costado, ni siquiera que el presidente se lo pida, porque demostraría nobleza y reconocimiento hoy día que su persona está siendo de alguna forma piedra de tope en un ministerio que, por lo menos para mí, lo encuentro que es tremendamente importante, que es el Ministerio de Desarrollo Social. Estamos viendo las últimas horas en el Ministerio del Desarrollo con el ministro Jackson a la cabeza, diputada, a partir de este control de daños que se planteó. No sé, yo creo que es importante separar aguas también, y creo que en eso Mauricio ha sido una muy buena separación, la comparto plenamente. Una cosa es el juicio político, y hablemos de eso, de si acá se quiere hacer una discusión política del desempeño de un ministro respecto de la labor que el presidente de la República le encomendó, y en eso pueden haber distintas opiniones. A mí no me parece justo ni correcto que, a propósito del caso convenio, el tema de Fundación Democracia Viva, en fin, que es una situación absolutamente reprochable, es una situación grave, que yo al menos espero que la justicia llegue al fondo de todas las responsabilidades, porque efectivamente con eso se daña la fe pública.
no me parece justo que se intente con eso enlodar ni a todo el gobierno, ni a todo un partido, ni a todo un sector político, porque es lo mismo que cuando ocurrieron otras situaciones en otros momentos, cuando ocurrió lo de Soquimich, cuando ocurrió lo de Penta, cuando ocurrieron situaciones, incluso a propósito del mismo tema fundaciones, que también involucra a gente del sector de oposición, hoy día de derecha, pero no por eso yo voy a creer que toda la derecha o que todos los militantes de Renovación Nacional o de la UDI o que están vinculados, o del PPD estuvieron vinculados a situaciones en torno a estos temas que ocurrieron. Hubo personas responsables y particulares, y esas personas tuvieron que asumir responsabilidades y las asumieron algunas, otras lamentablemente a propósito también de la debilidad de la legislación no las asumieron como correspondía, y eso es parte de lo que tenemos que ir resguardando en nuestra democracia. Yo creo que el delito es delito, cometa quien lo cometa, y ante el delito, ante la corrupción y ante cualquier situación que esté reñida con la probidad, tienen que caer por sobre esas personas todo el rigor de la ley. Quiero decir eso a propósito de la investigación, y en eso me parece que el tratar de vincular a un ministro solo porque milita en un partido sin que se le haya comprobado responsabilidad alguna en torno a esa situación tampoco me parece justo y correcto. Creo que en esto todas las personas tienen derecho a demostrar su inocencia y a ser capaces también de demostrar cuáles son sus responsabilidades en determinadas cosas. Eso respecto de la arista política y del análisis que se está haciendo. Soy respetuosa de la definición que hace el presidente de la República en torno a quiénes son sus equipos. Yo creo que él es quien tiene que evaluar cuánto aporta versus cuánto quizás es una complejidad o un problema mantener a cualquiera de sus ministros dentro del gabinete. Yo, al igual que Raúl, también estoy en la misma línea de que acá las personas tienen que responder por su acto. Yo no estoy en condiciones de meter la mano al fuego por ninguna persona dentro del gobierno, ni dentro de mi partido, ni de ninguna parte. Yo creo que acá las personas tienen que hacerse cargo, sobre todo quienes estamos en la labor pública y estamos bajo el escrutinio público también. Y por otro lado, y con esto cierro, la parte vinculada a lo que ocurrió hoy día, el robo, el tema en el ministerio, que claro, se han cruzado un poco las aristas porque se tiende a dejar un poco la estela de que algo podría haber, podría ser sospechoso. Claro, bueno, y si lo hay, se tendrá que también decir, investigar y tendrá que juzgarse en su momento. Pero me parece que tratar de utilizar este hecho particular como una excusa o como una herramienta para responsabilizar judicialmente, penalmente o incluso políticamente a un ministro, me parece que tampoco corresponde, y yo comparto con eso, con Mauricio, de que acá lamentablemente Fidel Espinosa, a quien le tengo también una estima y lamento la posición que tomó, al menos en este punto en particular. Creo que no es correcta y creo que nosotros tenemos que ser responsables en cómo juzgamos y qué es lo que decimos. Sí. O sea, nuestra palabra también tiene un peso público, ¿no? Fíjense ustedes que no es además el único robo de la jornada. Parece sección policial esta cuestión. Sí. No, hubo otro robo a ANEPE. ANEPE. ¿Qué es ANEPE? Ahí está en pantalla. Investiga nuevo robo de computadores ahora en la ANEPE, donde estudió Daniel Andrade, uno de los involucrados del caso que estalla, ¿cierto?, en Antofagasta respecto del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Radio Bio Bio lo publicaba. Es un robo que ocurrió durante las últimas horas en la Academia Nacional de Estudios Políticos, lugar que ha estado en la palestra durante los últimos días. Esto porque allí estudió, becado por el gobierno, Daniel Andrade, fundador de la Fundación Democracia Viva. Según la información, que era exclusiva de Radio Bio Bio, el robo que a estas dependencias quedó al descubierto el día de ayer, cuando se percataron que 2 computadores portátiles habían desaparecido. Y esto habría pasado un poquito después de las 11 de la mañana. Y esta vez hicieron pasar por Andrade. ¿A quién le robaron los computadores? Se trata del jefe de tecnologías de interferencia, el capitán de Armada, Cristian Rosas, y el jefe de vinculación del medio, el general en retiro del ejército, Cristian Cható. Es una cosa bien particular. ¿Por qué esa entidad, por qué esa institución, por qué estos 2 funcionarios, por qué esos 2 computadores? La verdad es que uno dice, yo la verdad aquí me quedo medio pillado, no entiendo bien. Y además, en el sentido de oportunidad, con lo que pasa en el Ministerio del Desarrollo y con lo que pasa respecto de Democracia Viva. Lo conectan directo con la institución donde fue becado el señor Andrade, Mauricio. Sí, pero es como decir, mire, ¿sabe qué? Robaron el colegio donde estudió George Jackson. No, ¿Me sí, entiende? yo creo O que sea, sí. porque, a ver, necesitamos, es como cuando se dice con escándalo, oiga, el gobierno regional le entregó 1.000 millones a una fundación. Ya, pero ¿y qué? ¿Le cuento si desde los años 80 que le están entregando el Estado plata a las fundaciones? Pues el problema no es ese.
El problema es si la entrega es ilegal o Claro. si no se han cumplido con los términos del contrato, si hay alguna irregularidad no en la asignación de esos recursos. Ese es el problema. O sea, el principio de la historia es que le entregaron los recursos, pero tiene que completar la historia porque Claro. si no, no sirve nada. Acá lo mismo ya. El principio de la historia, uno muy entusiasmado va y ve, no roban en ANEPE. Dice, oiga, ¿qué es ANEPE? Bueno, ahí lo explicó Ahora lo supimos. Eduardo. Y después uno ve y dice, no, es donde estudió el señor Andrade. Aquí no hay que investigarlo completo, si eso no cabe ninguna duda. La beca. Y la beca hay que investigarla ya, pero ¿y eso qué es relevante con el caso de Democracia Viva? ¿No? Y se le roban a un estudiante, un profesor, la verdad que no tiene mucho sentido. Entonces ese es el problema, ¿no? Acá se empieza a generar como una bola de nieve, Como una ¿no? de psicosis. asuntos que son relevantes, pertinentes y que sí tienen alguna trascendencia, con otro conjunto de cosas que no tienen ninguna trascendencia, y eso, fíjense, al final es perjudicial. Es perjudicial porque esa confusión no permite distinguir la paja del trigo y la posibilidad de enfocarse en aquello que sí es importante. Oye, yo creo que no hemos tocado, que yo me imagino que a esta altura de la vida, todos estos computadores que son más relevantes tendrán todo su iCloud, toda su... En la nube, claro. En la nube, o sea, porque si ya no hay nube, esto es, con la palabra No, que gusta a mí, el la ministro cueca en dijo que pelota, estaba porque todo efectivamente respaldado. yo me imagino que tiene que estar todo respaldado. A mí El ministro lo que Jackson más- dijo no, ya eso lo respecto a sus confirmó, dijo Lo que computadores. más me Todo preocupa respaldado. es la caja fuerte. Es que lo que A pasa Pero mí, la caja fuerte, la no caja sé. fuerte es la que no está También estaba respaldada. respaldada. Pero... es que eso, Entonces, claro, está respaldada. La tenían impresa. La Está tenían claro, impresa. pero se la llevan igual. Otra cosa. No, pero sabes que esa declaración también es un poco Imprimieron un video. voluntarista. Oye, si- a un ver, video cuando iban poniendo la ¿cómo, cosa. cómo tú puedes saber realmente, racionalmente, ¿no? de que toda la información estaba respaldada Claro, si no hay es imposible. una lista, no hay un De cosas que levantamiento tampoco. sobre aquello que estaba, porque no tiene forma de comparar. Po. No. O sea, ya roban la caja fuerte y dicen, no, está todo respaldado. Pero usted tenía una lista de lo que estaba ahí adentro. El que respalda puede respaldar Entonces, lo que quiere. Lo que quiera. respaldar y dejar Exacto, fuera. entonces no se sabe. Entonces, ese también es un tema, ¿no? Que muchas veces para dar tranquilidad también yo creo que se es muy voluntarista con ciertas declaraciones. Ahora, no es el único robo. Ah, Ya, para con Ya, lo pero otro. sí. ¿Hay Pero en otro más? serio, estoy como... Saludos a mi amigo Miguel Acuña, a Miguel Acuña que hace policial. No es el único robo. Mire el titular. Robo en dependencias del Ministerio Público. Del Ministerio Público, ya, cortémosla. Antisocial habría ido incluso al piso donde está la oficina Eso sí, del bueno. fiscal nacional. Una cámara web habría sido el botín del antisocial. Aquí yo me quiero detener un instante. Va en abril, esto no pasó anoche, no pasó ahora, no pasó hace 2 horas, hace 2 días, no, esto pasó en abril, según informó Radio Bio Bio. Llega un tipo, entra al Ministerio Público, sube en el ascensor al piso 10 y se lleva supuestamente una cámara web. ¿Quién entra al Ministerio Público a robarse una cámara web? No tengo idea, pero entra y se la lleva. ¿Y qué hace el Ministerio Público? ¿Qué hace el fiscal nacional Ángel Valencia? ¿Denuncia el hecho? Que es lo que siempre se le recomienda a la ciudadanía. Nosotros dice, denuncie, porque aunque no lo pillen, es importante, porque se hacen estadísticas, se mapea, es importante que usted haga la denuncia. El fiscal no denuncia. Esto queda en el silencio. Esto queda debajo de la alfombra. Y resulta que pasa el tiempo, es una periodista, lo quiero decir, Daniela Forero Ortiz, de Radio ADN, que informa esto a eso de las 2 de la tarde, 1 de la tarde. Entonces uno dice, ¿cómo están las cosas? ¿Qué está pasando? ¿Hay rigor respecto de la institución? ¿Hay rigor respecto de las funciones? Si el fiscal nacional, un servidor público, es su oficina, víctima de un delito, de un robo, aunque sea de un chinche, de un clip, hay que denunciar, pues. ¿Por qué no se hizo la denuncia? ¿Qué pasó ahí? Yo la verdad es que estas noticias las encuentro bien extrañas en el sentido de cómo están funcionando las instituciones. Pero es una noticia antigua. Sí, Esto pasó en abril, pero se supo hoy día. Se supo hoy día. Ah, se supo. Pero imagínate lo que es entrar a la fiscalía. Claro. O sea, uno, incluso siendo diputado, tiene que Pasar el carnet, su carnet de tú pasas identidad, ahí, o claro. sea, no es fácil entrar a ningún ministerio de partida y siempre te piden tu identificación, al menos yo siempre te preocupas de darla. Entonces, eso es de verdad que es bien impactante. ¿Qué lo que estás nos contando. falta? Entran a la moneda y se metan en el escritorio del presidente y se lleven un lápiz, un computador, lo que sea, ¿no? Hay que ser cuidadosos sí con no generar pánico a partir de estas situaciones. Pero Acá hay entraron situaciones... a la oficina del fiscal nacional, Sí, está bien, diputado. pero hay que investigar bien también. Al piso de 10, ¿dónde está la oficina? Está bien, acaba de salir la noticia, yo no conozco la profundidad. Lo que sí me parece es que no podemos nosotros caer tampoco como en el sensacionalismo de que, oh, mira, hay
roban la fiscalía, roban al ministerio, roban acá, porque acá las instituciones tienen que funcionar y en general funcionan. Y yo creo que hoy día efectivamente hay situaciones que son bastante extrañas. Obviamente acá hay una noticia, hay que ver qué tiene que decir el fiscal nacional respecto de por qué no hizo la denuncia. Me parece que es importante que este tipo de cosas se esclarezcan. Pero en general yo tengo la impresión que nuestro país es un país donde la democracia y las instituciones en general funcionan. Diputada, Yo esperaría que hay Yo cosas, a esta que altura deberían tengo mis funcionar dudas. mejor. Me encantaría sin duda. que sí, me encantaría que Por sí. supuesto. Pero creo que también hay que ser cuidadosos con el sensacionalismo que se entiendo puede la crítica generar que al plantea, respecto. está bien. Sí. Pero yo digo que no es sensacionalismo, es escandaloso, por el contrario. No, Es escandaloso no estoy de acuerdo. que hayan entrado a robar al Ministerio del Desarrollo, al Ministerio de Desarrollo Social, que es un hecho. Sí, obvio, y por que no supuesto, sabemos lo que hay que saber, acabamos lo de hemos discutir. conversado. Y también considero que es escandaloso que una persona llegue y entre al Ministerio Público al piso 10, donde está la oficina del fiscal nacional de este país. O sea, más Que es que- el ente persecutor de los delitos. Y no, usted me puede decir que eso Claro, es obvio, hay sensacionalista, que porque tenemos que saber qué es lo que pasa. Y además, ¿por qué en abril un servidor público como el fiscal nacional no hace la denuncia? Si entran a su piso. No, yo no estoy diciendo que son los sensacionalistas, discúlpame, pero lo que acabo de decir es otra cosa. Lo que dije es que lo que no podemos poner sobre la mesa es como que aquí poco menos que nada funciona. O sea, digo, nosotros le estamos hablando a la ciudadanía. La ciudadanía también tiene que saber de que en general en Chile las instituciones funcionan. Acá hay casos muy particulares que, insisto en el punto y yo estoy de acuerdo contigo, es absolutamente fuera de lugar y lo discutimos acá casi por media hora lo que pasó con respecto al Ministerio de Desarrollo Social. Queremos saber cuál es el móvil, se tiene que investigar cuál es el origen, las personas que son responsables tienen que cumplir las responsabilidades que correspondan. Acaba de salir una noticia de que entraron a robar una cámara web en la Fiscalía Nacional, pero no es que todos los días, o sea, yo no me imagino que en el Ministerio Público todos los días entren personas, se roben cosas y que entonces, y si eso es así, Menos mal me que parece no es que, así, menos mal. obvio, por eso estoy diciendo, el Ministerio Público es una institución que tiene sus debilidades y siempre han planteado claro. que ellos necesitan tener fortalecimiento y nosotros lo hemos apoyado. Pero el Ministerio Público en este país es una institución que investiga el delito y que hay que fortalecerla y seguirla fortaleciendo. El fiscal nacional tendrá que explicar por qué no hizo la denuncia respecto a un robo que ocurrió particularmente en dependencia del Ministerio Público. Me parece que es importante que eso se investigue, pero lo que decía Jimena recién, cuando nosotros vamos siendo parlamentarios, autoridades, cada vez que entramos al Ministerio Público o cualquier otra institución del Estado, hay medidas de seguridad. Por eso es que estos robos son tan extraños, porque uno Yo no se entiendo. imagina por qué ocurrieron y hay que investigar el móvil, pero no es algo que esté pasando ni a cada rato ni todos yo, los días. Eduardo, Eso es lo que quiero marcar a propósito del Sí, punto. es que sobre el punto. A ver. Estoy de acuerdo con que en general las instituciones funcionan y hay que cuidarlas. Pero convengamos también es que estamos en un momento de mucha fragilidad y vulnerabilidad De acuerdo. de las instituciones del Estado en general. ¿Ya? Y que a raíz de ese diagnóstico tenemos que actuar proactivamente para fortalecer las seguridades que se entregan a las personas en esos servicios que son fundamentales Por supuesto. para el desarrollo, ¿verdad? Y la estabilidad democrática en nuestro país. No es un tema menor que se entre a robar de la forma en que se hizo y con la facilidad que se hizo a un ministerio tan importante que hoy día está siendo además foco de investigación, que se entre, ¿verdad?, a robar lo que sea, como tú dices, al Ministerio Público, que es el ente encargado de Obvio que se investigar investiga, estas claro. cosas justamente, y un hecho que además no se conoció hasta ahora y no se puso Sí. la denuncia Yo quiero correspondiente. ser- Eso tendrá Sí. que ser aclarado por el fiscal nacional y con Sí. esto Exacto. termino. Pero evidentemente que acá hay una vulnerabilidad tremenda y se debe reforzar la seguridad Absolutamente. física y también la ciberseguridad. Pues hace poco conocimos también hackeo de las Fuerzas Armadas, han habido intentos de hackeo en el Poder Judicial, incluso En el Ministerio Público Congreso también Nacional, hemos tenido en el Ministerio Público. evidencia Entonces, perdida. O sea, las instituciones del Estado en general están en un grado de vulnerabilidad De importante, fragilidad que es importante. necesario Hay que cuidarla, fortalecer. hay que reforzarla, Hay estoy de acuerdo. Yo- Diputado Sando, me yo viene quiero- levantando la mano hace rato. Sí, yo quiero Diputada. como ahí disentir un poquito. A nosotros hace mucho tiempo nos estamos como autoconvenciendo que las instituciones en Chile funcionan, que las instituciones dejen que la institucionalidad funcione, está bien. Pero yo creo que es bastante más débil nuestra institucionalidad de lo que nosotros realmente creemos. Yo creo que estamos, como bien dices tú, Raúl, en un minuto donde tenemos que fortalecer nuestras instituciones, pero no son de la robustez que nosotros nos queremos autoconvencer. Es como cuando hemos dicho que Chile que era un país, nos jactábamos, que no había corrupción, a diferencia de nuestros vecinos, y nos damos cuenta cuando tú empiezas a rascar un poquitito, que había incluso hasta más, igual o más Andamos también por que ahí. otros. O sea, yo creo que
hay que de repente hacer estas autocríticas porque hay que autocriticarse para poder mejorar y efectivamente yo siento que nuestras instituciones no son tan firmes y sólidas y tan buenas instituciones como nosotros hemos tratado de decirle a la ciudadanía. Porque la pregunta no nos tenemos que hacer al mundo político, sino que se la tenemos que preguntar a la persona a la calle. ¿Qué opina usted de la Fiscalía? ¿Qué opina usted del Ministerio de Educación? ¿Qué opina usted del Ministerio de Desarrollo Social cuando tiene algún vínculo? Y ahí realmente tú tienes el termómetro de cómo están nuestras instituciones y si ellas realmente funcionan o no. Sí, con tasa cerramos. Nos quedan Sí. pocos minutos, Mauricio. Por A favor. ver, el tema, claro, siempre existe el riesgo y eso nosotros lo hemos escuchado acá, porque muchas veces se dice, mire, ¿sabe qué? Oiga, todos estos casos de corrupción, sí, pero la gente va a pensar de que todos somos corruptos. Después dice, oiga, ¿sabe qué? Existen todas estas vulnerabilidades en las Fuerzas Armadas. Oiga, pero la gente va a pensar que las Fuerzas Armadas no están, digamos, en una situación suficiente para poder defender al país. No, lo mismo ahora, oiga, están los robos, entonces mejor no hablemos tanto de eso, no. Yo creo que acá tiene que haber un escrutinio público respecto de hechos. ¿No? Y ese es el deber que tenemos todos los ciudadanos. Eso es. Y la debilidad institucional que tenemos hoy día, en muchos ámbitos, se vincula precisamente a ese discurso. A decir, ¿sabe qué? No, mejor miremos para el lado porque no vayamos a generar de que la gente piense tal cosa. No, si acá la situación es sencilla. Hay vulnerabilidad en muchos ámbitos. Una vulnerabilidad que un señor llame a un guardia diciendo que es ministro y que a partir de eso personas con overoles blancos saquen una caja fuerte, claro que es una vulnerabilidad burda, escandalosa. También es una vulnerabilidad que una persona, aunque no robe nada, pero una persona no autorizada entre a la oficina del fiscal nacional, del Ministerio Público que está a cargo de perseguir delitos, y yo supongo que también puede manejar información muy relevante, es grave. Y hay que decirlo aun cuando no se dé ese riesgo que no es real, ¿no? Porque la gente igual ya tiene una opinión, como dice la diputada Sandón, más o menos formada. ¿Cuál es el desafío? Identificar estos hechos, señalarlos con claridad y a partir de aquello exigirle a la autoridad una reacción que sea proporcional a la gravedad de estos hechos. Y eso es lo que en muchos ámbitos uno no observa, sino lo que básicamente ve son rencillas políticas entre un lado y otro, ¿no? Pero ojo, esta situación se mantiene y una nota aparte, punto y aparte. Oiga, los fiscales del Ministerio Público tienen el deber legal de hacer una denuncia dentro de 24 horas del momento en el cual se enteran, en ejercicio de sus cargos, de que existe un hecho que reviste los caracteres de delito. No es un favor, no, es su obligación. Y ojo, si no lo hacen, arriesgan una pena que es privativa de libertad. Wow, pausa. Regresamos de inmediato, no se vayan. Ya volvemos con más Tiempos Violentos.